¿Qué pasó con uno de los objetos más sagrados y misteriosos de la historia? El Arca de la Alianza ha cautivado la imaginación, misterio e intriga de muchas generaciones. ¿Pero qué tienen en común los templarios, los nazis y los Illuminati? Este cofre sagrado, que según los relatos bíblicos contenía las tablas de la ley entregadas por Dios a Moisés, no solo representaba la presencia divina entre los israelitas, sino también un poder más allá de lo imaginable. ¿Es posible que el arca posea capacidades sobrenaturales? ¿Podría ser la clave para controlar el destino del mundo? El misterio que rodea a este artefacto ha dado lugar a innumerables teorías conspirativas y expediciones en busca de su paradero. Desde los túneles ocultos bajo Jerusalén hasta las cámaras más secretas del Vaticano, su búsqueda ha fascinado a sociedades secretas, arqueólogos y aventureros por igual. Pero la gran pregunta sigue en pie. ¿Dónde está ahora el Arca de la Alianza? ¿Qué ocurrió con este símbolo de poder que una vez desató guerras, milagros y leyendas? En este video desentrañaremos las teorías más increíbles y exploraremos las evidencias más impactantes que podrían revelar el destino final del Arca de la Alianza. Suscríbete y comparte para que juntos podamos resolver uno de los enigmas más grandes de la historia. Bienvenidos a Nakaris. Enigmas y curiosidades. El Arca de la Alianza es un símbolo profundo que representa la conexión entre lo divino y lo humano. Según el relato bíblico, en el libro de Éxodo, fue Dios mismo quien instruyó a Moisés sobre su construcción, estableciendo no solo su diseño físico, sino también su significado espiritual. Dios ordenó a Moisés un conjunto detallado de instrucciones sobre cómo construir el arca. Este mandato destaca la relación íntima que los israelitas tenían con su Creador. La orden de construir el arca, descrita en el libro de Éxodo, capítulo 25, versículos del 10 al 22, especifica que debió construirse de madera de acacia, con dimensiones exactas de 2.5 codos de largo, 1.5 codos de ancho y 1.5 codos de alto. Estas medidas no solo son numéricas, en el contexto hebreo tienen un profundo simbolismo que se relaciona con la perfección y la divinidad. El Arca de la Alianza no era simplemente un cofre, se concebía como un vehículo entre la presencia de Dios y su pueblo. Contenía las tablas de la ley que simbolizaban la alianza entre Dios e Israel. Esta relación estaba marcada por leyes y principios que guiaban la vida del pueblo. La presencia del arca en medio de los israelitas durante su travesía por el desierto servía como un recordatorio tangible que Dios estaba con ellos. Construida de madera de acacia, un material resistente y duradero, el arca estaba recubierta de oro puro, tanto por dentro como por fuera, lo que reflejaba la gloria y la majestad de lo divino. En la tapa del arca, llamada el propiciatorio, se encontraban dos querubines de oro con alas extendidas. Estos ángeles no solo decoraban el arca, sino que también simbolizaban la protección divina y la adoración. La tapa era considerada el lugar donde Dios se encontraba con Moisés, una representación física del encuentro entre lo sagrado y lo humano. A lo largo de la travesía de los israelitas por el desierto, el arca ocupaba un lugar central en su vida cotidiana y espiritual. Era llevada por los levitas, el clan sacerdotal, y se creía que su presencia traía bendición y victoria. En momentos críticos, como la conquista de Canaán, el arca lideraba al pueblo, simbolizando la fuerza y el apoyo divino. En la batalla contra los amalecitas, el levantamiento del arca se convirtió en un símbolo de victoria, mostrando que la guerra se ganaba no solo con armas, sino con la intervención de Dios. El Arca de la Alianza también representa el deseo humano de encontrar lo sagrado en la vida diaria. En una época donde las interacciones con lo divino eran a menudo medidas por rituales y sacrificios,
el arca se convirtió en un símbolo tangible de esa conexión. Era un recordatorio de que la espiritualidad no es solo un concepto abstracto, sino algo que puede ser tocado y experimentado. De todo esto se desprende que el origen y la construcción del Arca de la Alianza no es solo un relato histórico, sino una narrativa rica en significado espiritual y cultural. A través de este objeto sagrado, los israelitas encontraban consuelo, dirección y un sentido de identidad. El Arca de la Alianza jugó un papel crucial en la historia del pueblo de Israel, siendo testigo de momentos decisivos en su travesía y formación como nación. A lo largo de la Biblia encontramos relatos fascinantes que ilustran cómo el arca se convirtió en un símbolo de poder, fe y guía divina. Uno de los momentos más impactantes en los que se manifiestan los poderes del arca es durante la conquista de Jericó. Según la Biblia, los israelitas marcharon alrededor de la ciudad durante 7 días, llevando el arca. En el 7º día, al sonar las trompetas, las murallas de Jericó cayeron, permitiendo que los israelitas tomaran la ciudad. Este relato ha llevado a muchos a creer que el arca poseía una fuerza divina capaz de provocar milagros. Además, se dice que el arca tenía la capacidad de causar destrucción a quienes lo trataban con irreverencia. Un ejemplo es la historia de Usa, quien, al intentar estabilizar el arca mientras era transportada, fue fulminado por una repentina ira divina. Este evento subraya la importancia de tratar el arca con el respeto y la reverencia que merece. Después de la conquista de Canaán, el arca se ubicó en el tabernáculo, un santuario portátil que acompañaba al pueblo en su peregrinaje. Este lugar sagrado era donde los israelitas ofrecían sacrificios y buscaban la guía de Dios. Con el tiempo, bajo el reinado de Salomón, el arca fue trasladada al templo de Jerusalén, un edificio magnífico que simbolizaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. En la dedicación del templo, el arca fue colocada en el lugar santísimo, un espacio reservado solo para el encuentro directo con Dios. Este acto no solo consolidó la importancia del arca, sino que también confirmó la identidad del pueblo israelita como elegidos por Dios. Otro aspecto fascinante es la creencia de que el arca contenía un poder que podía influir en la naturaleza. Durante la travesía del pueblo hebreo por el desierto, el arca estaba presente en momentos cruciales, como el abrir el Mar Rojo, lo que lleva a muchos a pensar que su presencia era fundamental para la protección y el bienestar del pueblo. El arca no solo estaba presente en momentos de batalla o consagración, también era fundamental en los rituales religiosos. Era el centro de las ceremonias de adoración, donde los sacerdotes ofrecían incienso y sacrificios. En el día de la expiación, el Yom Kippur, una festividad judía conocida como el Día de la Expiación, es el día más sagrado del calendario judío y se celebra el 10 del Tishrei, el primer mes del año civil y el 7º mes del año religioso en el calendario hebreo. ¿Te gustaría saber más acerca de esta festividad judía? Házmelo saber en los comentarios. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un chivo expiatorio y rociaba sobre el propiciatorio del arca, simbolizando la purificación del pueblo. Este acto ritual era un poderoso recordatorio de que a través del sacrificio el pueblo podía reconciliarse con Dios, reforzando la idea de que el arca representa la presencia divina y la esperanza de redención. El arca de la alianza en la Biblia revela no solo su importancia como objeto sagrado, sino también su papel fundamental en la vida del pueblo de Israel. Desde sus contribuciones en la conquista de Canaán hasta su presencia en rituales significativos, el arca se levanta como un poderoso símbolo de fe, guía y la inquebrantable conexión entre Dios y el pueblo. Durante siglos, el arca fue guardada en el tabernáculo, un santuario portátil que acompañaba a los israelitas en su travesía. Sin embargo, su historia tomó un giro dramático cuando finalmente se estableció el templo de Salomón en Jerusalén.
Este imponente edificio fue diseñado para ser el hogar permanente del arca, y su llegada marcó un hito en la religión judía. La desaparición del arca ocurrió en un periodo de gran turbulencia. En el año 586 a.C., el templo fue asediado y destruido por el rey babilonio Nabucodonosor II durante la conquista de Jerusalén. A partir de ese momento, el destino del arca se volvió incierto. Existen múltiples teorías sobre lo que sucedió después. Algunos relatos sugieren que fue llevada a Babilonia, mientras que otros creen que fue escondida por los sacerdotes en un lugar seguro antes de la invasión, desapareciendo misteriosamente de los registros históricos. El primer templo, construido por el rey Salomón, no solo era un centro religioso, sino también un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Con su destrucción, la conexión directa entre el pueblo de Israel y su deidad se vio severamente alterada. El arca, que había estado resguardada en el Santo de los Santos del templo, se convirtió en un objeto de deseo y especulación, ya que su paradero se volvió desconocido. A partir de ese momento, comenzaron a surgir diversas teorías sobre lo que pudo haber sucedido con este objeto sagrado. A lo largo de los siglos, el paradero del Arca de la Alianza ha sido objeto de numerosas especulaciones y teorías. Desde su misteriosa desaparición, han surgido relatos e hipótesis sobre dónde podría encontrarse, alimentando la imaginación de investigadores, aventureros y buscadores de tesoros. Una de las teorías más populares sostiene que el arca fue llevada a Etiopía, donde se encuentra actualmente la iglesia de Santa María de Sión en Aksum. Según la tradición etíope, Menelik II, el hijo de la reina Saba y el rey Salomón, habría traído el arca a su tierra después de visitar Jerusalén. Sin embargo, la iglesia no permite la entrada al público, lo que ha llevado a la falta de evidencias correctas que confirme su existencia allí. Otra hipótesis sugiere que el arca fue escondida en las catacumbas bajo el templo de Salomón antes de su destrucción. Algunos arqueólogos creen que existen túneles secretos en Jerusalén que podrían albergar el arca, aunque hasta ahora las excavaciones no han encontrado rastros de ella. Esto ha generado un creciente interés por la arqueología en la región, ya que muchos piensan que el descubrimiento del arca podría estar a la vuelta de la esquina. La teoría de que el arca se encuentra en el monte de Nebo, en Jordania, también ha ganado popularidad. Según algunos relatos, se dice que Moisés fue enterrado en ese lugar y que el arca fue llevado allí para protegerla de la conquista babilónica. Si esto es cierto, el monte Nebo podría ser el sitio clave para quienes buscan el arca. Otra hipótesis plantea que el arca fue enterrada en el monte Moriah, el mismo lugar donde se encontraba el templo de Salomón. Se sugiere que, para proteger el arca de ser capturada por los babilonios, se tomó la decisión de ocultarla en este lugar sagrado. Este relato mantiene viva la esperanza de que el arca puede ser descubierta algún día. También se habla de la posibilidad de que el arca esté oculta en un túnel secreto bajo la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Se cree que hay un vasto sistema de túneles y cámaras subterráneas que han permanecido inexplorados, lo que alimenta aún más la especulación sobre su paradero. La idea de que el arca esté a solo unos metros bajo la superficie es un concepto fascinante que atrae tanto a arqueólogos como a buscadores de tesoros. Otra teoría menos conocida sugiere que el arca fue llevada a Zimbabue. Aunque esta idea no cuenta con tanto apoyo como otras, refleja el alcance global que ha tenido la leyenda del arca a lo largo de la historia, mostrando cómo diferentes culturas han tejido su propio hilo en la narrativa del Arca de la Alianza. Además, hay quienes creen que el arca podría haber sido destruido durante la invasión babilónica o que pudo haber sido escondida por los sacerdotes en un lugar secreto que nunca ha sido revelado. Esta teoría se basa en la idea de que los sacerdotes habrían querido proteger el arca de caer en manos enemigas, lo que genera un aire de misterio sobre su destino final.
Existen muchas otras especulaciones que sugieren que el arca pudo haber sido destruida, robada o que aún se encuentra en manos de una sociedad secreta que la custodia celosamente. Estos relatos alimentan la imaginación y la curiosidad, manteniendo vivo el interés por uno de los objetos más sagrados de la historia. El arca en la cultura popular se considera que ha trascendido los límites de la historia y la religión, convirtiéndose en un símbolo icónico en la cultura popular. Su representación en películas, libros y juegos han contribuido a su mitología moderna, haciendo que su leyenda sea más accesible y emocionante para el público en general. Uno de los ejemplos más famosos es la película Los Cazadores del Arca Perdida, 1981, dirigida por Steven Spielberg y protagonizada por Harrison Ford como Indiana Jones. En este film, el arqueólogo aventurero busca el arca antes que los nazis, presentando una mezcla de acción, aventura y elementos sobrenaturales que han capturado la imaginación de millones. Esta película no solo popularizó el arca, sino que también impulsó un renovado interés en su historia y en las expediciones arqueológicas en busca de artefactos antiguos. Además de las películas, el arca ha sido mencionada en numerosas obras literarias, desde novelas históricas hasta relatos de fantasía. Autores han utilizado su mito como un recurso narrativo para explorar temas como el poder, la religión y la búsqueda del conocimiento. Los libros que abordan teorías sobre su paradero y que entrelazan el arca con otros misterios históricos han ayudado a mantener viva la curiosidad del público. Los videojuegos también han jugado un papel importante en la difusión de la leyenda del arca. Títulos como Assassin's Creed y God of War han incorporado elementos relacionados con el arca, presentándola como objeto de gran poder que los personajes deben encontrar o proteger. Esto no solo diversifica la forma en que se cuenta la historia, sino que también permite a los jugadores interactuar con la mitología de una manera única. Además, el arca ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración y análisis en documentales y programas de televisión. Desde el History Channel hasta los documentales de Netflix, el tema ha sido examinado desde diversas perspectivas, incluyendo la arqueología, la teología y la historia. Estos programas suelen explorar la posibilidad de que el arca contenga secretos antiguos o tecnologías perdidas, lo que añade un nivel de intriga a su historia. Las narraciones sobre el arca han inspirado a exploradores y arqueólogos a lo largo de la historia, desde la búsqueda de la reliquia sagrada en tierras lejanas hasta expediciones contemporáneas. La idea de que el arca puede ser encontrada sigue alimentando la pasión de quienes buscan resolver el enigma de su paradero. El arca también ha sido un tema recurrente en la música y en las artes visuales, donde su simbolismo ha sido explorado desde múltiples perspectivas. Las representaciones artísticas a menudo evocan su grandeza y su conexión divina, capturando la imaginación de quienes la contemplan. Con el paso del tiempo, el arca ha sido objeto de teorías conspirativas que han añadido una capa adicional de misterio a su historia. Grupos como los templarios, los nazis e incluso los Illuminati han sido vinculados al arca en narrativas que sugieren que estos grupos han estado en la búsqueda de su poder oculto. Estas teorías alimentan la idea de que el arca podría contener secretos que, si se revelan, podrían alterar el equilibrio del poder en el mundo. La fascinación por el arca ha llevado a la creación de comunidades en línea y grupos de discusión que analizan cada pista, cada teoría y cada posible ubicación del artefacto. Los foros de discusión están llenos de especulaciones sobre su paradero, con miembros que intercambian ideas sobre las implicancias de su descubrimiento. A lo largo de las décadas, numerosos exploradores y arqueólogos han intentado desentrañar el misterio del arca. Sus expediciones, algunas financiadas por instituciones académicas y otras por aventureros individuales, han buscado en lugares considerados estratégicos,
como el Monte Nebo, el Monte Moriah y diversas localidades en Etiopía. La fascinación por el arca ha impulsado a los investigadores a analizar textos antiguos y a realizar excavaciones en terrenos sagrados, con la esperanza de encontrar pistas que los lleven al legendario cofre. Uno de los aspectos más intrigantes de esta búsqueda es la mezcla de ciencia, historia y fe. Algunos investigadores creen que la tecnología moderna, como la georradar y las técnicas de datación, podrían finalmente ayudar a descubrir la ubicación del arca. Sin embargo, las teorías en torno a su existencia, como su posible destrucción o su ocultamiento por otras sociedades secretas, complican la búsqueda. A pesar de que los fracasos y las teorías no confirmadas, la búsqueda del arca sigue siendo un tema candente en la comunidad arqueológica. Documentales y programas de televisión exploran estas expediciones, manteniendo el interés del público y avivando el debate sobre la autenticidad y el significado del Arca de la Alianza. El Arca de la Alianza no solo ha capturado la atención de historiadores y teólogos, sino también la de grupos que se han relacionado con su búsqueda y con el poder que se le atribuye. Entre los más notables se encuentran los caballeros templarios, los nazis y los Illuminati. A lo largo de los siglos, estos grupos han sido vinculados al misterio del arca, y su supuesta relación con ella ha dado lugar a fascinantes teorías conspirativas. Los caballeros templarios fueron una orden militar y religiosa surgida durante las cruzadas, cuya misión principal era proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Sin embargo, la leyenda dice que los templarios no solo se dedicaron a la protección, sino también a la búsqueda de reliquias sagradas. Según algunas teorías, tras la toma de Jerusalén en 1099, los templarios habrían descubierto antiguos secretos ocultos bajo el templo de Salomón, incluyendo el Arca de la Alianza. Este supuesto hallazgo del arca se convirtió en el fundamento de muchas leyendas que rodean a los templarios. Se cree que la orden habría transportado el arca a Europa, escondiéndola en lugares secretos. De hecho, se dice que el poder y las riquezas de los templarios podrían haberse originado en el control de los objetos sagrados, como el arca, que les habrían otorgado una influencia extraordinaria. Aunque no hay pruebas concluyentes, el mito de que los templarios guardaron el arca ha persistido, alimentando teorías sobre su eventual paradero. Durante el régimen nazi, la obsesión por encontrar artefactos religiosos y míticos se intensificó, ya que Adolf Hitler y altos cargos del Tercer Reich creían que objetos sagrados como el Arca de la Alianza podían conferir un poder sobrenatural que se les permitiría asegurar la victoria en la guerra. El líder nazi, Heinrich Himmler, en particular, estaba fascinado por las antiguas reliquias y supervisaba la organización de expediciones con el objeto de encontrar artefactos como el Arca y el Santo Grial. Estas expediciones, dirigidas por la Ahnenerbe, la organización dedicada a la investigación de la herencia ancestral nazi, buscaban el arca en lugares históricos, incluidos Etiopía y Jordania. Aunque no lograron hallar ninguna evidencia del arca, el interés de los nazis en esta reliquia ayudó a popularizar su mito en la cultura contemporánea, inspirando novelas, películas y documentales sobre la búsqueda infructuosa del Tercer Reich. Los Illuminati, una sociedad secreta que supuestamente buscaba controlar el mundo mediante el conocimiento oculto y el poder, también han sido asociados con el Arca de la Alianza. Algunas teorías conspirativas afirman que los Illuminati, si es que existen como los describe la ficción, están en busca de reliquias antiguas como el arca para ejercer un control absoluto sobre el mundo. El arca, con su poder divino, sería vista como una llave para desatar fuerzas superiores que podrían alterar el equilibrio global. En estas teorías se dice que los Illuminati no buscan el arca como un simple objeto histórico, sino como un conducto hacia conocimientos y habilidades sobrenaturales que permitirían manipular el destino de la humanidad. Esta conexión ha sido el foco
de varios libros y películas de ficción donde se exploran conspiraciones globales vinculadas a la posesión de reliquias de gran poder, incluido el Arca de la Alianza. Aunque no existen pruebas definitivas que vinculen a los caballeros templarios, los nazis o los Illuminati con el Arca de la Alianza, su supuesta relación con esta reliquia ha generado un interés continuo con el misterio que lo rodea. A través de los siglos, el Arca ha sido más que un simple objeto religioso, ha representado un símbolo de poder y control que muchos han intentado reclamar. La destrucción del primer templo marcó un hito en la historia del Arca y su paradero sigue siendo un enigma. Las expediciones contemporáneas continúan buscando respuestas, impulsadas por la curiosidad y la esperanza de descubrir uno de los tesoros más codiciados de la historia. Sin embargo, el Arca de la Alianza también nos invita a reflexionar sobre el significado de lo sagrado y nuestro deseo de conexión con lo divino. Si te gustó este contenido, aquí te dejo otro video de más enigmas y curiosidades para que sigas disfrutando de la historia antigua. Suscríbete y comparte. Nos vemos en el próximo video.